Desde el momento en que se nos hace esta invitación, eh, se generan situaciones en las que de alguna manera empiezan a cuestionarse en qué es que estamos, porque de alguna manera empieza uno a sumergirse en un hacer que quizá hasta se va volviendo rutinario. Y agradezco la invitación porque en el momento en que se necesita relatar esto que voy a tratar de compartir de la mejor manera, empieza uno a encontrar que hay una cantidad de situaciones que, uy, estamos débiles por este lado, por este otro, ve, quizá no hemos notado que hemos mejorado en esto, y preocupaciones y muchas, pero entonces avancemos. Eh, no les hablo de que mi español sea malo, es un español paisa, soy de aquí, de la mitad de la montaña, Medellín, Colombia. Entonces, vamos a hablar entonces de esa innovación social, diría yo soslayadamente en América para poder introducirnos en aspectos básicos de Colombia y quizá poder mencionar algunos casos puntuales de trabajo en lo que corresponde a Medellín desde diferentes aspectos. Quisiera comenzar entonces, eh, yo tengo una duda, ¿se lee el texto o lo está sobre tapando No, la... no, no, se ve muy bien. Se Ah, dice muy bien, perfecto. entonces esto solo lo veo yo, qué bien. El, el caso es que esta imagen es muy significativa porque de alguna manera el canal de YouTube de Nubia e Hijos es una señora y sus dos hijos que viven en una de las regiones más remotas de las zonas rurales de Colombia y que de alguna manera en ese territorio las condiciones cambiaron, no se sabe. Entonces, pues obviamente encontrarán en YouTube muchos videos ya desarrollados por ellos, los vemos ahí con su placa de YouTube, pero es una zona donde ni siquiera tenían dónde poner a cargar un celular. Tenían que desplazarse bastante hasta donde les permitieran cargar con energía su celular, pero se pregunta uno, ¿quién habrá sido? Hasta ahora no he encontrado quién fue la persona que a estos niños les enseñó a manejar el celular. Son nativos digitales, diría uno, pero si fuesen niños de ciudad sería normal encontrar un celular y trabajar con él. Estos niños empiezan a compartir su experiencia diaria allá en el campo y lo bonito es que cuando reciben esta placa que de alguna manera reafirma el hecho de que haber incorporado una tecnología en su día a día, haber incluso desarrollado unas competencias, porque los videos por demás son bien editados, hay un trabajo. Ellos dicen, por fin vamos a poder tener una tierra propia. Con el dinero que estamos recibiendo, vamos a ir pagando y a ir construyendo nuestra propia casa. Literalmente, la expresión rancho se queda corta para las condiciones en que esta familia ha vivido. Y quizá es allá donde tenemos que llegar a poder realmente realizar esa transformación allá en el territorio, pero una transformación social y es lo que de una u otra manera estamos pues eh, todos siendo convocados acá. Comienzo hablando de que en el caso de Colombia, el gobierno nacional, desde hace ya varios años, eh, en uno de sus sitios, hace la invitación a construir una política pública de innovación social, lo cual, diría yo, lleva ya más de una década de trabajo y se preocupa uno realmente la convicción con que se realiza, porque
es más fácil poder haber encontrado que algunos municipios, ciudades han desarrollado unas políticas públicas locales en el tema sin que de una u otra forma el gobierno nacional pueda estructurarlo y, como decimos coloquialmente, entre las mismas organizaciones del gobierno empiezan a chutarse la pelota, ¿no? Esto, si es innovación, manéjelo usted, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, no, pero es que es social, entonces manéjelo usted, otra organización que es la que atiende lo social, y de alguna forma todo esto hace que nos tengamos que hacer la pregunta de qué es eso que entendemos nosotros realmente por innovación social y no voy a ir a leer simplemente conceptos, pero miremos cómo se va entendiendo la innovación social en diferentes aspectos cuando se va vinculando quizá desde hacer una cosa buena por la sociedad o de que se impulsan tecnologías y quiénes o qué autores se van como concentrando más en unos temas y momentos de la historia de alguna manera, donde se le presta más atención a unos aspectos y se trata de abordar por ahí el tema de la innovación social. Como bien nos lo decía Mark, esto no es nuevo, de esto se viene hablando hace ya bastante tiempo. Eh, Cerca de 200 años, obviamente no llamándolo innovación social, pero si nosotros revisamos literatura que quizá desde 1820 se viene generando, entre líneas podemos encontrar aspectos que sí nos hablan efectivamente de trabajar por esa transformación social de los territorios. Es más, y aunque quizá no está por acá incluido, podría uno vincular al mismo Adam Smith, que fue el primero que empezó a mirar ese comportamiento social allá al interior de las fábricas. Recordemos que producto de esa primera revolución industrial es que aparece ese espacio físico que nosotros llamamos empresas o fábricas. El ser humano antes no vivía en ese tipo de espacios y condiciones de confinamiento, jornadas de 13 horas y media hasta 16 horas diarias, niños desde los 7 años ser considerados como mano de obra productiva y todos esos cuestionamientos empiezan a abrir campo, por algo también, pues como uno de los padres de la sociología, a poder contemplar el comportamiento y desarrollo humano y en qué condiciones. Y cómo ya por allá de la segunda mitad del siglo XX empieza a incluirse en lo que son los productos científicos cada vez más artículos que van abordando el tema. Eh, de alguna forma, todo esto va evolucionando, pero sin lugar a dudas, el cambio de siglo hace que empiece a dinamizarse más toda esta temática y todo esto lo hago es porque dentro de lo que es el trabajo que venimos realizando con el equipo eh, que me acompaña frente a todos estos aspectos de innovación social, vamos mirando no solo pues, el caso de Medellín, recordarán y miraremos enseguida, llegó a ser considerada la ciudad más violenta del mundo, la ciudad más peligrosa del mundo en el año 1991, a que la ciudad de Medellín, 30 años después, fuese considerada la ciudad más innovadora del mundo, pero hay que mirar en qué contextos. En ese desarrollo, nosotros hemos llegado a algo que hemos considerado la intrainnovación social. Y de alguna forma es un concepto que venimos trabajando, venimos desarrollando y más adelante también les compartiré la experiencia de intrainnovación dentro de un caso en la academia, que finalmente es a donde nosotros tenemos que estar llegando porque es desde allí que la labor de la universidad está precisamente no en entregar títulos, cartones, diplomas, sino en ser agente transformador a través de estas personas que de alguna forma se van preparando, se van formando y van entregando a la sociedad. Dentro de lo que es el trabajo que venimos realizando, mm, sí, es claro, es lógico y partimos de ahí
que el concepto de innovación social tiene muchas perspectivas, dimensiones, interpretaciones, percepciones, pero qué bueno que ustedes están formándose en este espacio, qué bueno que de alguna manera la Universidad Católica del Norte, allá en Antofagasta y para todo el mundo esté brindando este espacio, porque es que esto es un deber humano. O sea, la misma condición humana nos debe de estar llevando a que estemos trabajando eh, por nuestra propia mejora de calidad de vida, pero también del otro desde esa conciencia humana. Esto de una u otra forma también acudiendo a un compañero acá de Medellín, Mauricio Domínguez, eh, es tener presente lo ecléctico que es la innovación social y de alguna manera el acercamiento a esas prácticas universitarias tan importantes que se requiere para poder ser ese agente que haga esa transferencia de conocimiento, esa apropiación social de conocimiento y buscar cómo integrar todos estos organismos internacionales. Mm, a modo de América Latina, podríamos mirar que dentro de las publicaciones de la CEPAL se vienen desarrollando, incorporando algunos elementos que visibilizan, fortalecen de una u otra forma la misma innovación social y, y esto de alguna forma, cuando por allá en el año 2017 tuvimos el primer acercamiento con el trabajo que empezó a liderar precisamente Mark, eh, nosotros identificábamos que había un reconocimiento del tema de la innovación social en el resto del mundo, específicamente desde Europa, incluso más que de la misma Norteamérica. Europa empieza a identificar que quizá por esas condiciones propias particulares de nuestros pueblos, eh, se da una explosión en términos de la CEPAL de innovación social. Las comunidades buscan cómo superar sus necesidades de alguna manera, incluso eh, lo decía Mar hace un momento, con unas ONG que también se queda uno pensando cómo funcionan, eh, no declaradamente abierta intervención del gobierno desde la ONG, pero sí algunas empiezan a realizar esas acciones que empiezan a integrar trabajos de América Latina y uno de estos ejercicios se da precisamente en el sur del continente, que miraremos más adelante también desde la parte académica. Para tener de pronto un poquito más de conocimiento, uno parte del supuesto que sabemos dónde está Medellín, pero de todos modos ubiquémonos. Estamos por aquí en la esquina noroeste de Sudamérica, Colombia. Está dividido en 32 departamentos. El departamento de Antioquia es el que vemos ahí en color rojo y la capital de ese departamento es la ciudad de Medellín. Antioquia tiene 124 municipios y un distrito que es Medellín. Ahí, en Medellín, para entender este contexto también, es importante identificar que lo que es el distrito, anteriormente municipio de Medellín, solo el 30% es zona urbana. El resto del municipio es zona rural. Incluso eh, la zona rural se divide en corregimientos. En el costado oriental está el corregimiento de Santa Elena, que es reserva natural. Estos otros corregimientos, San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, San Antonio de Prado y Altavista, de alguna manera tienen pequeñas concentraciones urbanas, pero para el caso entonces de la zona urbana, Medellín está dividido en 16 comunas. Y es importante también porque se escucha principalmente por fuera, alguien vive en la comuna. Es que no, todos vivimos en comunas, que hay unas comunas con una problemática específica porque todas tienen sus problemáticas, pero desde el mismo lenguaje y comprensión es importante tener claro esto.
De alguna forma, somos, ojalá, creo, descendientes de unas tribus indígenas que se mezclaron con españoles. De alguna forma, eh, esto hace que la población de Medellín, que está cercana a los 2,5 millones de habitantes, con una temperatura promedio que le hace llamar la ciudad de la eterna primavera, se cuestionaría uno en estos días la cantidad de lluvia que ha caído, pero son situaciones que generan una idiosincrasia muy particular y que por demás, solo para dejarlo ahí sobre la mesa, hay una gran influencia cultural de esa diáspora sefardí de por allá de 1492. Medellín, entonces, eh, es considerado un distrito de innovación. eh, Alcanza ese nivel. En Colombia, los municipios hay de diferentes categorías. Medellín era un municipio de primera categoría, pero fue elevado a la categoría de distrito, como lo está la capital de la República, Bogotá, como lo está la misma Cartagena, siendo entonces, digamos, desde lo financiero, desde lo presupuestal, teniendo una atención especial por parte del Estado. Eso hace que se viabilicen diferentes aspectos para la ciudad. Una ciudad que de alguna forma, eh, Emilio y Marc han estado por acá, hemos compartido espacios. eh, Quizá uno no identifica que Medellín se construyó fue recibiendo desplazados, no solo del departamento de Antioquia, sino de Colombia. En Medellín usted le puede preguntar a cualquier persona, la familia suya de dónde es, y quizá los que le digan, no, es de aquí de Medellín, le pregunta a uno, bueno, ¿y sus abuelos de dónde eran? Siempre va a haber un punto de referencia de ese desplazamiento y un crecimiento desorganizado que ha hecho que la ciudad, inicialmente dedicada al sector de la extracción, la minería principalmente, la producción de café, por allá a mediados del siglo pasado, se convirtiera en una de las principales industrias textiles, segundo sector transformadora, va pasando la ciudad del primer sector al segundo, y que en este momento la ciudad sea considerada una ciudad de servicios. Eso de manera rápida muestra el desarrollo de la ciudad como tal, pasando por los diferentes sectores de la industria y cómo incluso desde la arquitectura se puede identificar lo que fue el principal edificio de la ciudad hace 100 años, lo que fue el principal edificio de la ciudad hace 50 años, lo que es el principal edificio de la ciudad hoy en día. Esta gráfica nos muestra en esta zona lo que fue la ciudad en algo así como unos 100 años atrás y cómo a medida que va avanzando el tiempo se va dando la densificación. Incluso observemos que el río Aburrá, popularmente conocido como río Medellín, divide el valle y el desarrollo urbano se da solo en el costado oriental. De hecho, hablaba hace un momento de esa reserva, que es ese corregimiento, es este altiplano que vemos en esta zona, donde está el corregimiento de Santa Elena. De alguna forma esa migración hace que la población en pocos años se triplique y pase a ocupar el otro lado del río y empiece a ocupar las laderas altas, de manera desorganizada, por apropiación del terreno, y de alguna forma se va perdiendo el control y las condiciones de las zonas altas sean bien difíciles. Conocí casos en los que en la parte alta de esta ladera oriental, eh, un sitio que lo referían como las cuevas, y pues un nombre de un sitio cualquiera diría uno, pero cuando nos acercamos nos dimos cuenta que las personas vivían efectivamente en cuevas, sobre el talud de la montaña, abrían, sacaban la tierra, hacían la cueva para dormir allá adentro y su día a día lo desarrollaban afuera, eh, su fogoncito, incluso la alimentación.
sonará, aquí les pido excusas, pero hay que ser gráfico, decir las cosas como son para poder medianamente transmitirlas. Estas personas, muchas, su alimentación era sopa de cartón o sopa de periódico. Entre eso podemos variar el menú. Hoy hacemos sopa de cartón, mañana sopa de periódico, según lo que consigamos. Y uno dirá, pero ¿cómo sobreviven? Pues sí, ahí está la celulosa y Dios que muy grande, yo no sé cómo hacemos, pero muchas personas viviendo en esas condiciones en esta ladera alta. Sumado a eso, eh, para este costado empieza a darse una población que migra por desplazamientos producto de la violencia, eh, siendo considerado el segundo asentamiento de desplazados más grande del país. Llegaron 21.000 familias, ahí estamos hablando de más de 100.000 personas a asentarse de manera irregular y hoy en día pues las condiciones han cambiado muy poco, pero viene el problema de que es una zona de frontera entre el municipio de Medellín y el municipio de Bello, que es el que está en el costado norte. Mm, si hubiese petróleo ahí, si hubiese una mina de oro, el municipio de Medellín diría es mío, el municipio de Bello diría no, es mío, pero como lo que hay es un problema social bien grande, no, eso es suyo. No, es que no, es del otro y mientras tanto las personas van sufriendo esa situación. Eh, la llegada de la ciencia y la tecnología de alguna manera a la ciudad hace más de 100 años, eh, que la convierte en la principal ciudad de desarrollo de Colombia, es importante tenerlo presente porque se da producto precisamente de la explotación de la tierra, la minería, el cultivo de café. Y algo interesante también es que aquellas batallas, guerras que se dieron hace poco más de 200 años, las campañas libertadoras dirigidas por Simón Bolívar y todo aquello, por el territorio del departamento de Antioquia, podría decir uno prácticamente no pasaron. Por el resto del país, incluso desde la actividad turística, usted puede encontrar que hacen recorridos, porque por aquí pasó la campaña, allí fue donde emboscaron a este prócer, allí fue donde ganó la batalla de esto, pero en Antioquia solo se dieron dos batallas menores, porque Antioquia se dedicó a ser de alguna forma quien abastecía no solo de alimentos, sino también de oro al resto del país en algún tiempo. Esto hace que sea provechoso para la ciudad la migración que se da para esas minas. Acá cerca hay un municipio que se llama Titiribí. Aquí hay mucho lenguaje de las familias indígenas. En Titiribí existió, bueno, todavía debe estar ahí, la mina del Zancudo, considerada en su momento, y todavía por muchos, aunque no está activa, la mina de oro más grande de Colombia. Allá llegaron muchos ingenieros ingleses, muchos ingenieros eh, franceses, alemanes, y la llegada de ellos hace que se cree lo que se conoce como la escuela de minas y es empezar a formar en ingeniería a las personas propias de la ciudad. Sin embargo, la primera universidad que se constituye en Colombia se da por allá en 1580, fue la Universidad Santo Tomás, y esto incluso ni siquiera por orden del mismo Bolívar, sino que Santander, siendo vicepresidente, fue el que hace esto, y se empieza desde ese entonces a dar importancia a la formación. De alguna manera, esta universidad tenía sedes en Bogotá, en Caracas y Quito. Era la primera universidad de todo esto que se llegó a conocer en algún momento como la Gran Colombia. Ahí vemos el mapa, lo que abarcaba. Cogía no solo lo que hoy es Panamá, sino que observemos toda esta franja costera de Centroamérica
que en parte es lo que hoy en día todavía hay situaciones de fronteras, conflictos de fronteras con la misma Nicaragua. Pero vemos todo este territorio, se lo entregan para recibir formación universitaria desde 1580. Se crea luego la Universidad Nacional de Colombia, pero en el caso de Medellín, digamos que se da es a través de la creación en 1803 de la Universidad de Antioquia. De alguna manera podríamos decir que es la universidad líder en nuestra región. De ahí se han trabajado muchos procesos. De hecho, Mark mencionaba ahora la red LASIN. Para nuestra región, la Universidad de Antioquia fue quien estuvo al frente de este espacio. Decíamos en el contexto de Medellín, porque es muy importante y aquí hay temas delicados. Esta gráfica es producto de un ejercicio, de una investigación que realizamos hace algunos años, donde se muestra la curva de homicidios de Medellín y se marcan algunos hitos en el tiempo. Como lo decíamos, en 1991 somos considerados la ciudad más violenta del mundo por alcanzar el promedio de homicidios, ojo, muertes violentas, 20 homicidios diarios durante el año. Fueron poco más de 7.000 homicidios eh, en medio de toda una confrontación. Vemos que los homicidios, si les presentara pues la gráfica hacia atrás, por allá en los años 70 esta curva no llegaba a los 500 siquiera, era muy mínima. Y de pronto, en el momento en que este señor Pablo Escobar, que pues hay que tenerlo en la historia, ¿qué más se va a hacer? Pero también hay que contarla cómo es, porque a nosotros acá nos preocupa que lo que se muestra de la ciudad es más con un tinte comercial, contar una historia que se venda, una historia muy acomodada, que de alguna manera desvirtúa las realidades y de hecho estas generaciones que se venían levantando hasta hace unos 8 o 10 años, se estaban levantando con la idea que les estaba vendiendo la serie de Netflix o cualquier otra, y no con la realidad que se vivía. Incluso en muchos de los casos haciendo apología a el tema del narcotráfico. Eh, de alguna forma, miremos que la muerte de Pablo Escobar se da por acá a inicios en el 93, pero esa guerra que se dio, eh, en mi apreciación, uno de los errores grandes que comete el gobierno nacional es asesinar a Pablo Escobar porque creyó que asesinándolo el problema se acababa, pero más adelante, quien sucede en el manejo de esta organización de delincuencial, conocido como alias Don Berna, le incorpora 2.000 hombres armados en dos grupos paramilitares. La ciudad no tenía el problema del paramilitarismo hasta entonces y es este personaje que de alguna manera eh, pasó por las filas de las líneas de las guerrillas, luego fue paramilitar por allá en el Urabá, luego fue narcotraficante, recorrió una hoja de vida brillante, trae lo que les digo, esa situación de los paramilitares que entran a confrontar en la ciudad a pequeñas células de las organizaciones guerrilleras y se aumenta la violencia en la ciudad. Eh, Muy común que ustedes escuchen el caso, por ejemplo, de la Comuna 13, que es quizá de lo que más se vende y diría yo también distorsionadamente, pero enseguida les compartiré situaciones más críticas. Vemos que por allá en el 2002 empieza un descenso muy significativo eh, que Fernando Quijano de Corpades denunció en su momento que este descenso debió fue a un acuerdo entre el alcalde de la ciudad y el señor Don Berna, entregándole al señor Don Berna 10 de las 16 comunas con la condición de que disminuyera
el tema de las muertes. Y vemos que efectivamente en la estadística el acuerdo lo cumplieron, si es que se dio ese acuerdo como la organización Corpades lo denuncia, pero en el momento en que el gobierno nacional decide extraditar a los líderes paramilitares a Estados Unidos, se aumenta nuevamente la guerra por la lucha de poderes y obviamente la institucionalidad empieza nuevamente a dar captura a esos repetidos capos que se van dando. Esto es parte de lo que la ciudad vive, ha vivido y todavía, por ahí tenemos un producto en este momento que lo hemos titulado Medellín, turismo exitoso en medio de un conflicto urbano no solucionado. Y es como un análisis, cómo es que la ciudad es considerada una de las principales ciudades en turismo a nivel de América, en medio de ese conflicto urbano que no se esconde. También porque de alguna forma muchas personas vienen por ese mal turismo también. Esto, yéndonos ya al marco nacional, nos permite hablar de que Colombia es uno de esos pocos países que cuenta con un centro de innovación social. Y entonces, bueno, ¿cómo es que todo esto se articula? Eh, bueno, y ese centro de innovación social al interior de una institución del sector público, eh, y quizá esa trayectoria mostraría desde el año 2008 empieza a hablarse de innovación social a nivel de la presidencia de la República y es en 2010 cuando se incorpora dentro de la agenda de la presidencia de la República el tema de la innovación social. Pero de alguna manera eh, diría uno, el problema de siempre, esto requiere un presupuesto, esto requiere más que una acción, toda una estrategia. Y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema es a quien se le asigna el tema, la ANSPE, es a quien se le asigna el tema de desarrollar la innovación social. Esto convoca en el año 2013 a varias personas, académicos, a construir esa política pública que mencionaba de innovación social, la cual a medida que va pasando el tiempo se va ralentizando y que de una u otra forma empieza eh, una organización a entregarle a la otra y eso de una forma digámoslo, ralentiza el tema. Les decía que, mm, contrario, hasta paradójico a ese tema, Medellín desarrolla lo que se conoce como el Acuerdo 35 de 2014. Es un acuerdo del Consejo Municipal donde se adopta la política pública de innovación y emprendimiento social en el municipio de Medellín. Dentro del primer apartado de esta política se establece la interpretación, las definiciones, cómo se van a comprender los términos dentro de la política. Y para el caso de la innovación social, hablan de que esta política pública de ciudad entiende la innovación social como un proceso de diseño centrado en el usuario a través del cual se generan productos, servicios, procesos o metodologías que brinden nuevas soluciones más eficientes y efectivas que las convencionales a las necesidades sociales relacionadas con las 9 dimensiones del desarrollo humano y permiten mejorar la calidad de vida en condiciones de equidad e inclusión, especialmente de las personas en condición de vulnerabilidad de la ciudad. Ahí también vemos que hablan de innovación social integral, diseño centrado en el usuario, incluso la innovación social como tal. Bueno, este está allá arriba, lo corté, pero el mismo empieza a desarrollarse más por un emprendimiento social y se le asigna a Ruta N el desarrollo, la articulación de esta red. Esa red que diría yo para el caso latinoamericano, por lo menos en el papel, en el diseño,
destacaría yo el caso de México. Eh, no hay mucho, por lo menos en lo que he encontrado o buscado yo acá, o el equipo aquí en América, eh, literatura que muestre esos ecosistemas de innovación social. eh, de alguna manera van más dirigidos hacia ecosistemas de emprendimiento que lamentablemente, y me lo decían a mí en la misma Ruta N en algún momento, nos decía, es que a nosotros nos interesa es ni siquiera el emprendimiento como tal, es recibir proyectos de emprendimientos ya exitosos. De hecho, para las convocatorias, en algunos casos, uno de los requisitos es que lleve 2 años funcionando el emprendimiento, que haya facturado tanto. Y esto, digamos que facilita el que yo como Estado muestre resultados. Pues estoy dándole el empujoncito al que le está yendo bien. Pero en el caso de México, como les decía, hay todo un marco regulatorio asociado al tema de la innovación social y hay unos aspectos o características específicas que articulan este ecosistema de innovación social y unos actores. Y lo importante aquí es tener presente en el ecosistema de innovación social, yo qué tipo de actor soy, dónde estoy ubicado para poder saber eh, qué otros actores son de ese mismo tipo y poder lograr sinergias y también saber desde si yo soy un actor del financiamiento, ya sea porque soy un fondo del gobierno, porque soy venture capital, porque de alguna manera soy inversionista ángel o cualquiera de ellos, cómo me articulo con los otros tipos de, de integrantes de lo que es ese ecosistema de innovación social. Se han realizado algunas experiencias, congresos, pero me atrevería a decir con el perdón de los amigos mexicanos, que ha venido decreciendo el impulso que se venía dando en este tema. Y esto de alguna forma nos va mostrando que se nos va volviendo a veces moda el tema de la innovación social y cuando hay recursos, se la vamos metiendo apareciendo, gente nueva y venga, sumémonos al proyecto, pero cuando de pronto escasean los recursos, la gente se va desapareciendo, dejan los proyectos iniciados y por ahí tendré una crítica más adelantico para que Mark me ayude a ver cómo hacemos para solucionar unas cositas por aquí. Hay que aprovecharlo aquí en público, comprometerlo así también. El caso de Canadá, situaciones, por ejemplo, como Crisis, que es un centro de investigación sobre innovaciones sociales, eh, habla de innovaciones sociales en territorio, condiciones de vida, incluso innovación social en el trabajo y empleo, que es una de las cosas que he tratado de convocar compañeros docentes desde sus semilleros de investigación en carreras administrativas, de producción. Venga, pensemos en la innovación social allá, en el puesto de trabajo, allá, en lo que es y también es un trabajo pues que venimos ya, por ahí tenemos una publicación pendiente acerca de estos elementos al interior de la organización, porque tengamos presente que finalmente todos nos estamos formando en la universidad, es porque la empresa como sistema abierto que es, requiere de la participación profesional nuestra para minimizar todos esos impactos del exterior. Y es allí donde se genera progreso. Tenemos casos significativos de la misma Fundación Kelos, donde podría resumirlo uno, ya que estamos cerca de Semana Santa, el hecho de que no le des el pescado, enséñale a pescar, y los criterios generales que se estarían abordando en algunos de estos estudios. Nosotros normalmente, como digámoslo, evaluadores de proyectos. En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad más grande del país, tengo la fortuna de ser incluido dentro del equipo que califica los proyectos que se presentan a las convocatorias de innovación social y encuentra uno proyectos muy interesantes, pero que al momento de entrar a hacer un análisis de estos aspectos,
pero principalmente el caso de cuál es el nivel de innovación y de apropiación social. Sí, puede que sea una empresa o un proyecto que busca que una comunidad produzca carne de conejo y trabaje la carne, bueno, la crianza de estos animalitos, la carne, la piel, eh, y lo presentan con una estructura que se les olvida todo ese componente social. Entonces cada uno nos estamos perdiendo. Eh, Esos retos que siempre hemos tenido presente, diría yo, uno de los principales retos, y aquí a ver, lo que fue desde el miércoles hasta ayer tarde, estuvimos en un congreso que abordaba el tema. De hecho, hablamos de innovación, sostenibilidad y paz. El actual gobierno nacional viene hablando mucho del tema de retomar la paz, tratando de que no sea una paz como la que se trabajó en gobiernos anteriores, incluso recibiendo premio Nobel, pero esto aquí quedó peor. Eh, Encontrábamos que todavía es muy débil todo lo que hemos hecho para promover la innovación social. Estuvimos en universidades, porque este congreso fue, digámoslo, como itinerante. mm, Visitamos 5 instituciones universitarias y encontrábamos que de alguna forma las mismas instituciones que nos dieron le presto el espacio, alguna de ellas, una de las 5, le presto el espacio, ahí está el auditorio, ¿qué más necesitan? eh, Ni le interesa ni tiene en mente el tema de la innovación social. Y dice uno, bueno, entonces aquí se está trabajando. Eh, Esto lo paso, bueno, lo tenemos pues ya muy claro mm, y vengo a hablar puntualmente de cómo nosotros dentro de ese ejercicio de intrainnovación social, que es esto que venimos desarrollando, de manera efectiva, logramos que la Universidad Católica Luis Amigó incorporara en su proyecto educativo institucional, en su carta estratégica, la innovación social. Esto siguiendo las enseñanzas de otras universidades, entre ellas la Universidad de Glasgow, Caledonia, en donde eh, realiza pues su trabajo principal, Mark. eh, y ahora en el mes de febrero de este año, ya la universidad de manera oficial ha incorporado la innovación social dentro de su proyecto educativo institucional y esto de alguna forma hace que esa formación y ese impacto se desarrolle de una mejor manera. En este evento que fue quizá el primer simposio que realizamos, nos estuvo acompañando acá Emilio. Ahí digamos que empezamos este acercamiento y de alguna manera todo esto hace que se transversalice en las 3 funciones sustantivas lo que es el tema de la innovación social. Entonces, desde la docencia, desde la investigación, desde la extensión, cómo nosotros vamos desarrollando todo esto. Eh, Empezamos haciendo eh, un acercamiento de lo que es intrainnovación y esto sumado a lo que de alguna forma eh, el mismo intraemprendimiento se entendía que era cuando el emprendimiento se daba al interior de la empresa, de la fábrica. Nosotros en la intrainnovación social hablamos de que es un ejercicio de innovación social al interior de la organización, el cual involucra un componente axiológico porque también hay que tener presente la pérdida de valores. Eh, Unos no llaman pérdida de valores, otros llaman es un cambio de valores. Todo esto tiene pues una apreciación muy subjetiva, mm, pero ese componente axiológico es clave en el desarrollo de esas capacidades propias de cada sujeto que en mayor o menor medida, de alguna forma, constituyen ese colectivo social que allá en la empresa está dentro de un territorio específico generando una cultura, un comportamiento social, unas condiciones de vida, una calidad de vida específica. De alguna forma, entonces, la innovación social se convierte en ese elemento clave para resignificar la transformación de la cultura organizacional. En torno a esto es que desarrollamos nosotros nuestro planteamiento.
algo, podríamos decirlo, atrevido, pero tenemos que estar generando teoría. Quienes están de acuerdo, pues seguirán la línea, quienes no, pues debatiremos, buscaremos construir conocimiento de esa forma. Llegando a ese PEI, se convierte entonces, como les decía, ya de manera obligatoria en incluir en el currículo el tema de la innovación social, y podríamos decir que esta universidad en este momento, en algunas maestrías, ya tiene el curso de innovación social. Emilio nos ha acompañado en algunas sesiones que de manera abusiva lo hemos llamado a que nos comparte el caso que tan exitosamente adelantan allá en Antofagasta. Y ya también en el pregrado empiezan ya algunos programas a incorporar el curso de innovación social, y esto es gratificante porque no ha sido fácil, y ver que se puede ir dando esta situación lo anima a uno a decir, sí se puede, podemos seguir avanzando en estos temas. De alguna forma, pasemos aquí esta fotico por allá cuando estábamos en España recibiendo un premio de innovación también dentro de un trabajo con AFIDE, pero eh, dentro de esta parte podríamos hablar de una innovación social interna que transforma esa cultura organizacional, porque dentro de un ejercicio que hemos venido trabajando, Las, las empresas, cuando hablan de territorio, generalmente lo hacen acerca del territorio al que ellas pertenecen. Y esto hace que se deje de lado el hecho de toda esa situación social que se da al interior de las organizaciones mismas, y es lo que nosotros estamos tratando de reforzar. Eh, y la comunidad académica en general, de alguna manera, tiene que integrarse dentro de estos ejercicios y estrategias para poder lograr de manera significativa la mejora en esa calidad educativa y calidad de vida. Eh, Voy a pasar rápidamente por acá. En el caso, por ejemplo, de Medellín, eh, uno puede extender a otras universidades que han venido también incorporando trabajos eh, de vinculación, no solo con la ciudad de Medellín, sino con otros municipios del departamento de Antioquia, llevando unas propuestas innovadoras, incluso siendo partícipes de desarrollo de políticas públicas en diferentes aspectos que uno podría decir efectivamente van a transformar esa cultura que de una u otra forma es el reflejo de esa expresión de transformación social del territorio. Y como para poder transformar ese territorio, de alguna manera, hay unos niveles que se deben de abordar. La universidad debe, dentro de toda su estructura académica, y cuando hablo de la universidad, incluso quisiera ampliar, o sea, aquí comparto un caso real de universidad, pero igual cualquier otra empresa. Cualquier otra empresa dentro de la estrategia debe estar abordando todo este compromiso, porque tampoco nos podemos quedar en simplemente destinar unos dineros para X población que estamos afectando o es aledaña a la empresa y ya tengo responsabilidad social y eso lo incluyo en mis estados financieros y cumplí, me dan sellos, certificaciones, pero ahí es donde es importante que todo esto esté claramente comprendido, y que esa responsabilidad social universitaria se traslade realmente a esas empresas a donde están las personas que están formando. Ustedes que están haciendo este diplomado, sin lugar a dudas, todo esto será un gran desafío incorporarlo dentro de los procesos directivos y administrativos operativos de las organizaciones a las que ustedes pertenecen. Tomar una conciencia social diferente, poder estar elaborando situaciones que permitan dinamizar ese territorio empresa, y es mirar la empresa como territorio, que es parte de ese planteamiento también que de alguna manera se suma a la intrainnovación, que si buscamos la transformación social del territorio empresa, o sea, adentro de los muros, las paredes de la empresa hacia adentro, donde las personas
conviven una tercera parte de su vida, entendamos las condiciones, características de ese territorio que se da al interior. Trabajamos mucho en ir al barrio, en ir a la población, en ir a la vereda, pero es que, como les digo, las personas están una tercera parte de su vida al interior de un territorio que poco hemos abordado y que se va más por fines productivos que por los realmente sociales, y que de una u otra forma podrían incluso generar mayor productividad. En el caso de Colombia, cambiando aquí un poco el tercio, eh, ustedes han hablado de los bonos de impacto social, qué pena. Mm. No, sí, no escuché. Es pregunta, ¿no? Es pregunta. ¿Han trabajado bonos de impacto social? ¿Los conocen? Emilio, ¿hay alguien conectado todavía? No, están Eh, todos conectados, sí. por mi parte, Dije yo Sí, abierto. primera vez estamos que acá, escucho, profesor. primera vez que No, escucho yo ese lo concepto. conozco. Ayer estoy escuchando. Gobierno, pero bonos de impacto social con ese nombre. No, Nos dieron tampoco. permiso para el plenario, ¿no? Ahora no tenemos permiso para expresarnos. Qué fácil, ¿no? Más o Responsabilidad menos. social empresarial con otro nombre. De alguna manera, esto surge en Inglaterra en 2010. Hay un caso de una situación carcelaria. Ahí les queda como tarea, qué bonito, porque lo importante es que, a ver, los recursos públicos, decimos, son sagrados, pero el deber del Estado es atender precisamente las necesidades sociales. Y la historia lo ha mostrado, todos estos proyectos sociales de una u otra forma son difíciles de poder incluso cuantificar su impacto real, porque muchas veces lo que hacemos es, vamos, damos una capacitación, damos un acompañamiento, se cobra, le pagaron y ojalá les vaya bien. Esto de alguna manera garantiza en el tiempo el éxito y cuando a mí me dicen le voy a pagar es desde el resultado de lo que usted aplicó, no simplemente porque lo aplicó, ya se entiende diferente. Eh, Aquí no me voy a detener en aras del tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda, Emilio? Qué pena. Estamos casi. Bueno, estamos casi entonces. Lo que les quiero compartir es que estos bonos de impacto social se desarrollaron, dos de ellos en Colombia, específicamente fueron ejecutados en la ciudad de Cali y hacen que en ese momento Colombia fuera el primer país en vía de desarrollo que implementaba bonos de impacto social buscando mejores resultados y protección del recurso también. Esto se hace con unos procesos que buscan cualificación a personas en situaciones laborales, pero finalmente, digámoslo, le pagan al operador y al financiador es en la medida en cuántas personas se logren contratar después de de la ejecución de los bonos, no cuántas personas capacité, no cuántas personas, a los 6 meses, cuántas personas consiguieron trabajo. Tantas, bueno, le pago tanto. Al año, ¿cuántas continúan o han conservado su trabajo? Les pago y de esa manera. Ahí pues unas gráficas mostrando que esto a nivel del mundo se viene desarrollando de una manera más amplia y de alguna forma antes de pandemia se habían realizado 176 bonos de este tipo como una estrategia que, digamos, garantiza el tema de ahí. Estos voy a pasarlos rápidamente. En el caso de esta innovación social, en Latinoamérica les decía que el Cono Sur ha desarrollado estudios interesantes también. Ahí quedan algunos títulos que pueden consultar también esas estrategias de innovación social desde la misma universidad, desde esta responsabilidad social universitaria eh, analizada, convocada. Quiero pasar rápidamente esta parte porque no me quiero quedar sin compartirles, sí, ese trabajo colaborativo, ¿cómo se da?
hay algunas de las redes que se vienen dando, se conocen. Yo por aquí le coloco a Mark esta red global para la innovación social universitaria que me motivó tanto y seguir trabajando. Mark comentaba el triste caso de Lasin, que de alguna manera éramos indiferentes a lo que estaba sucediendo allá en el otro lado del mundo, el Brexit, pero en el momento en que el Reino Unido toma su decisión, eh, eh, conocemos como Brexit, este proyecto se vio muy afectado y de las dificultades principales es que, digámoslo así, la financiación, el financiamiento de este proyecto finaliza y las universidades que estaban integradas, lo digo porque en el caso de la Universidad de Antioquia estuve ahí preguntando, bueno, ¿cómo va? La respuesta siempre era, no, estamos esperando a ver de dónde sale dinero. Porque sin dinero el proyecto no puede seguir. Yo me ponía a pensar, y nosotros sin plata, ¿cómo hacemos para trabajar? Y lo venimos haciendo y de pronto vincula, convoca uno una otra entidad. En este momento, como bien lo mencionaba Emilio, tenemos una red internacional de innovación social y solidaria. Estamos apenas, digamos, en pañales, diría yo, pero ya en este congreso que pasó en estos días, teníamos personas de diferentes países, de acá, incluso de España habían algunas también, y, y encuentra uno de que la necesidad, las ganas de la gente está en trabajar en equipo, pero tenemos también que ser conscientes de que si no hay esos recursos interesantes, buscar también ser innovadores en cómo seguimos trabajando, porque no podemos detenernos de esa manera. Para el caso de Medellín, existe también la Red Raíz, que es de la Universidad Católica Luis Amigo, que, digamos, he acompañado bastante en ese proceso y también he estado con esta otra red que se llama RICES, la cual está integrada por cerca de 12 universidades de acá, de Medellín. Eh, por aquí, esto fue en un evento, el último evento del ASIN acá Eso. en Medellín. Ahí está Mark, ahí nos ven, no somos nosotros. Eh, Voy a pasar rápidamente esta partecita y les voy a compartir un videito de 2 minutos Ok. y luego otros 3 minutos y termino. ¿Muy exagerado o está bien hacerlo así? Digamos, estamos en el tiempo, pero todo es permisible. Bueno, lo hago es porque de alguna manera, para entender esta dinámica, el caso de Medellín es bien importante. Por favor, me dicen si escuchan. Sí, sí, viene con audio. Yo apenas he vivido la cárcel 10 días. Pero no se escucha. Me están achacando homicidio y secuestro. No, se escucha Pero ahí. pues, de tanto los Yo homicidios se que yo he escucho. cometido, nunca me achacaron el que era. Esta guerra la podemos sobrevivir, pero llegará otra y llegará otra y llegará otra y hasta que llega el momento en que usted cae. Usted va a arreglar la vida de nosotros. Mientras que estemos aquí, mientras estemos vivos, y acá no nos dejamos sacar. El niño le dice que él va a matar a los que mataron al papá de él. Y yo, no, eso es mentira. Y él me dice que no, que él sí los va a matar, que cuando sea grande.
es un documental que ustedes podrán encontrar en el YouTube. Eh, Estigmatizó tanto esa situación que acá mismo en la ciudad, si una persona iba a una empresa a buscar empleo y decía, vivo en el barrio La Sierra, lo excluían inmediatamente. Hasta ahí llegaba el proceso. Hoy en día, eh, en el barrio La Sierra, eh, gracias a todos estos procesos que se han venido dando en la ciudad, Medellín es sede para Latinoamérica del Laboratorio para la Cuarta Revolución Industrial, eh, pero principalmente este caso llamado Rituales Café. En internet ustedes lo podrán encontrar como Compañía de Café Rituales. Son unos jóvenes, jóvenes estoy hablando que son menores de 25 años, que fueron al barrio La Sierra por casualidad, simplemente porque en alguna ocasión les ofrecieron un café que les supo súper delicioso, preguntaron que ese café de dónde era, les dijeron es café de la sierra. Inmediatamente asumieron que era café de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la parte norte de Colombia, cuando dijeron, no, del barrio La Sierra. Venga, pero se está sembrando café aquí en Medellín. Hay más de 100 familias sembrando café en la ladera de la montaña, esos barrios altos que les dije. Y estos muchachos lograron convencer a este señor de la imagen, se llama Gabriel, es desplazado, llegó ahí y ¿qué hago? Pues lo único que tengo para hacer es lo que sé hacer, sembrar café, que era lo que hacía en otro sitio, y observó que las condiciones del suelo eran similares y estos muchachos, de una manera totalmente loable, les, les garantizan a ellos comprarles toda la producción de café, los acompañan, consiguen quien de una u otra forma eh, les ayuda a tecnificar. Hoy en día estas 50 familias incluso pueden sembrar todo el café que quieran y estos muchachos les garantizan precio por encima del valor comercial. Eh, las condiciones de vida de estas personas han cambiado de una manera significativa. Mm. A mí realmente me da tristeza, sin demeritar. La gente llega a Medellín y quieren conocer que la Comuna 13, que el Gravitour. Aquí, en la Comuna 8, sí que hay un proceso de transformación social de ese territorio. Estas personas les cambió la vida por completo. Estos muchachos están ubicados en uno de los barrios de estrato alto, tienen una tienda de café y algo significativo también es que quieren estos muchachos fortalecer la cultura del café aquí, porque después de 100 años aparece nuevamente Café Origen Medellín, estos campesinos de ciudad, tienen 3 cafés especiales y los muchachos dicen, no nos interesa exportar, nos interesa que la gente de aquí consuma el café de ellos. Otra experiencia, para cerrar, es el proyecto Mi Finca, Mi Empresa. Esto es en el municipio del Peñol, Antioquia, y son personas que están sembrando tomate y pimentón. Espero que el pimentón Sí, lo entendamos sí, igual como el ají. así es. Y estas personas que empezaron en sus parcelaciones, ya tienen este tipo de invernaderos que es súper costosísimo, tecnificados en temperatura, humedad, en irrigación, y ellos mismos son conscientes y lo tienen así. Allá en medio de la montaña tienen este aviso que habla de parcelación agroempresarial e innovación social Santa Inés y se constituyeron como una corporación, aunque les decíamos nosotros, háganlo de pronto bajo una forma de economía solidaria, una cooperativa, algo así, y decían que es que el interés de ellos es exportar ese tomate y tristemente para poder exportarlo les venden más como corporación. Hay otros casos como el de Cine Colombia, que a las zonas más alejadas, incluso a la selva, llevó pantalla portátil de cine durante la celebración de los 90 años de Cine Colombia Mm. y otras más de ellas. Les agradezco y disculpen haberme extendido unos minutos.